Como un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Hola a todos, mi nombre es Dilia Pardo y es un gusto compartir con ustedes este devocional en casa del día de hoy. Estamos casi termina el año y queremos llegar hasta el fin de año compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Vengo de parte del ministerio Nuevos Conectados. Es un ministerio muy hermoso que trata, digamos, de recibirlos a ustedes cuando llegan por primera vez a la iglesia. Somos identificados básicamente por la bolsita azul. Somos quienes los recibimos por primera vez, quienes los ayudamos a integrarse en la iglesia. Somos, digámoslo así, como el puente entre lo que está afuera y lo que está dentro de la iglesia. Entonces, junto con mis compañeros, que algunos de ellos están en este devocional, les damos la bienvenida cada vez que ustedes llegan. Hoy nos corresponde leer en Lucas 24 del 36 al 49. Empiezo a leer para ustedes. Mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Pero ellos, atemorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Y él les dijo: ¿por qué están turbados y por qué surgen dudas en sus corazones? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que yo tengo. Cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no lo creían a causa de la alegría y porque estaban asombrados, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Ellos le presentaron parte de un pescado asado, y él lo tomó en las manos y comió delante de ellos. Después Jesús les dijo: esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras, y les dijo: así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. Tantas veces he fallado, tantas veces he dudado, tantas veces he caído, pero Él sigue siendo fiel. Tantas veces he querido apartarme del camino, tantas veces he decidido lo que sé que no está bien, y con todo me levanta y promete en su palabra. Mi nombre es Jonathan Cardona y les estaré acompañando en la meditación de este segmento de confesión. Antes de introducirnos al texto, quiero que meditemos en estas preguntas sobre nuestra experiencia interna y en nuestra experiencia con lo divino. ¿Cómo ha sido tu experiencia con la decepción? Piensa un poco en ello. ¿Crees que Dios es realmente fiel? ¿Confías plenamente en Él y consideras seriamente lo que nos ha revelado en su palabra? O mejor aún, más importante,
¿En tu diario vivir consideras la resurrección y la promesa de su regreso? Bueno, el capítulo 24 de Lucas, una vez ha sucedido la crucifixión, muerte y sepultura de Jesús, nos revela la experiencia de los discípulos con el Cristo resucitado. Lucas nos narra en esta primera experiencia con las mujeres que se acercan a la tumba para llevar especies aromáticas. Estas mujeres se encontraron con la piedra removida y con la ausencia del cuerpo. Lucas también nos cuenta que ellas estaban aterrorizadas debido a la presencia de estos dos varones, estos dos ángeles, quienes les hacen esa maravillosa pregunta: ¿por qué buscan entre los muertos al que viven? No está aquí, sino que ha resucitado, dicen ellos. Y ellas traen a memoria las palabras que Jesús ya les había hablado en su ministerio en vida sobre su muerte, crucifixión y resurrección. Estas mujeres habían olvidado por completo aquellas palabras de Jesús, pero regresaron para anunciar a sus hermanos la noticia de aquel que se había levantado de la tumba. Vemos que para los oyentes estas palabras parecían disparates. Aún así para los apóstoles, pues estaban allí presentes. Ellos no creían, ellos dudaban demasiado de aquellas palabras o de aquel testimonio que estas mujeres vinieron a contarles. Pedro se aventuró hasta la tumba para poder creer. Imagínate esto. Se nos dice que en aquel mismo día también dos discípulos que iban camino a Emaús conversaban sobre todo lo acontecido y Jesús se les une a esa conversación, pero ellos aún no estaban por enterados de que este era Jesús, el que se había levantado de la tumba, pues nos dice Lucas que sus ojos estaban velados. Ellos narran con tristeza y decepción lo que era su esperanza para redención, el gran Mesías prometido, aquel tan esperado, en su tercer día aún no se había manifestado. Aquellos hombres, a pesar de haber oído el testimonio de aquellas mujeres, aún no creían que Jesús hubiese resucitado. Una de las experiencias más fuertes en nuestra experiencia humana es la decepción. Sin duda alguna, imagínate ser decepcionados por Dios, pero el problema no es Dios. El problema, aquí podemos ver que sin duda alguna, el problema es nuestro corazón que duda. Dios es fiel es un Dios de pactos y es fiel a sus promesas. El problema, sin duda alguna, es nuestro corazón. Bueno, estos discípulos conocían muy bien del testimonio en la ley, los profetas y los salmos, como bien Jesús les recuerda en el versículo 44. Entrando en el texto, vemos que Jesús una vez aparece a varios que estaban allí, entre ellos los apóstoles. Tiene que poner en evidencia de que era Él, puesto que ellos aterrorizados, se nos dice, y asustados no creían aún que Él era. Una vez sus mentes fueron abiertas y el asunto fue resuelto, el Señor los comisiona y les habla de la promesa del Espíritu Santo. El perdón de los pecados. Quiero comentarles un poco de esto. Realmente esta obra fue necesario que Cristo padeciera, como bien nos muestra Isaías 53 y muchas partes de la Escritura. Aún pienso en el Salmo 41 desde el verso 9 y 10. Cómo se hace necesario en Isaías 53 nos recuerda que era necesario para nuestra justificación y asimismo hay una exaltación de Cristo en confirmación de su obra. El Padre confirma la obra del Hijo a través de la resurrección y lo exalta. Bueno, Padre, tú lo que empiezas, Señor, tú lo terminas, tú eres fiel a tus promesas, Señor, aún has jurado por tu mismo nombre. Padre, en cambio nosotros tenemos corazones que dudan, Señor, corazones incrédulos, afectados, Señor, corazones que se dejan llevar por sus emociones y que constantemente, aunque se acercan a tu palabra, Señor, no la creen. Padre, ilumina nuestros corazones, ilumina nuestro entendimiento y permítenos seguir confiando, Señor, porque tú eres fiel, Señor,
y tú lo que prometiste lo cumplirás, Señor. Que podamos descansar en que tú nos has justificado por la obra de tu Hijo y que a través de Él, Señor, tenemos redención. Tú eres maravilloso, Señor, y podemos confiar, seguir creyendo en que tú obrarás en cada una de nuestras vidas y asimismo podemos seguir creyendo que tu palabra es fiel y que tú lo harás. Gracias, Padre. Hoy que somos el fruto de tu fiel cuidado, enviados al mundo, te damos la gloria, te damos las gracias, te reconocemos sabiendo que tuyo es todo el honor. Señor, te adoramos, nos faltan palabras para esta canción. Señor, te adoramos, ven, sigue cambiando nuestro corazón. Y ahora seguimos con la A de adoración. En el texto que estamos leyendo voy a resaltar un versículo, es el versículo 44, donde dice: esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Aquí podemos ver que toda la palabra del Señor se ha venido cumpliendo, aún desde que los profetas comenzaron a hablar sobre que nacería un niño y que ese niño tendría que nacer, crecer en un ambiente igual al de nosotros, pero que también era necesario que muriera y que a los 3 días resucitara para el perdón de nuestros pecados. Entonces es un tiempo donde podemos ver que cuando la palabra se cumple, nos da la seguridad de que aún así todas las promesas del Señor también serán cumplidas en nuestras vidas. Por lo tanto, debemos tener confianza en lo que ha de venir, debemos tener confianza en que como la palabra del Señor se cumple, entonces no debemos temer, porque todo lo que el Señor ha prometido entonces también será cumplido en nuestras vidas. Y esto nos da la fortaleza para poder afrontar cada día las cosas que vivimos a diario. El Señor en su palabra dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que deberíamos confiar porque Él es el que ha vencido al mundo. Por tanto, no debemos temer lo que podamos vivir, porque sabemos y tenemos la palabra del Señor, donde Él nos ha prometido estar con nosotros aún hasta el fin del mundo y hasta el fin de nuestros días. También tenemos a un Dios que no falla y que cuando vemos la realidad de la vida, que es muy difícil por estos tiempos, entonces sabremos que el Señor cumplirá sus promesas, sobre todo esas promesas de vida eterna, que son consuelo para nuestra alma. Entonces, y también pues que era necesario que Él muriera para el perdón de nuestros pecados. Por tanto, también tenemos que tener la plena seguridad de que el Señor ha perdonado nuestros pecados y que ahora podemos disfrutar de una vida con Él, y después podemos tener la seguridad de poder disfrutar una plena vida eterna al lado de la presencia del Señor. Por eso en este tiempo oremos y adoremos al Señor por su inmutabilidad, por su grandeza, por su fidelidad, porque sabemos que Dios no cambia y que lo mismo que le dijo hace 2000 años a sus discípulos, hoy también nos lo dice a nosotros, y es que la palabra de Dios ha de cumplirse. Oremos y adoremos al Señor en este tiempo. Señor y Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias, Padre, porque tú eres inmutable, Señor, porque tú eres un Dios que no cambia, Padre Santo, porque tú eres Dios, Señor, grande, porque eres fiel, Señor, porque aún a pesar de nuestra infidelidad, Señor, tú sigues siendo fiel, Señor, y más aún porque tu palabra, Señor, no cambia, Padre amado, porque todo lo que está escrito, Señor, en tu palabra, amado Dios, se cumple, Señor, y aún lo que ha de venir ha de cumplirse, Señor amado.
todo lo que se escribió desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Señor, lo veremos cumplido, Señor, porque tú no mientes, Señor, y es la palabra de las Escrituras, Señor, donde está todo lo que tú has prometido, Señor, y también lo que has dicho que ha de pasar, Padre Santo. Por eso en esta mañana te adoramos, Señor, te bendecimos y glorificamos tu santo nombre, Padre. Porque eres tú, Señor, quien habló allí en las Escrituras, eres tú quien prometió, Señor, y por tanto eres tú, Señor, quien cumple a lo que tú has dicho, Padre Santo. Hoy te adoramos, Señor, y te damos muchas gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy que hacemos un alto, alzamos la vista hacia lo que viene y estamos seguros que habrás de guiarnos. Estamos atentos, confiando en tu gracia y en tu dirección. Bueno, ahora vamos con el tiempo de súplica. Súplica es el momento en que nosotros miramos a nuestro alrededor y reconocemos por qué debemos suplicar al Señor en este tiempo. Para ello voy a leer los versículos del 46 al 48. Dice así: y les dijo, así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Reflexionamos sobre estos versículos y es el momento que podemos ver en la palabra que el Señor fue el que nos buscó y Él fue el que puso ese entendimiento en nosotros para que pudiéramos reconocer y entender las Escrituras. O sea, Él fue el que tomó la iniciativa de buscarnos cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y nos llevó y nos dio una nueva vida que proviene de Él. Por eso ahora somos nuevas criaturas. También reconocemos que es por Él que hizo ese sacrificio en la cruz y que nos dio vida eterna. Y Él en el versículo 48 nos dice que nosotros debemos ser testigos de que Él es el Dios que nos perdona. Entonces, en este momento, en acción de súplica, vamos a orar por las personas que Dios coloque en nuestro corazón, principalmente por nuestras familias, por toda nuestra generación, para que el Señor también les busque a ellos, transforme sus corazones y puedan recibir salvación. Yo también les invito a ustedes en esta hora que miren qué persona Dios ha puesto en su corazón para que ustedes también oren por ellos y sean alcanzados y obtengan esta salvación. Que el Señor les busque y nosotros podamos también testificar predicando el Evangelio para que el Señor haga su obra en ellos como la hizo con nosotros. Así resaltamos que somos testigos de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora, Señor, suplicamos, Padre, que como un día lo hiciste con nosotros, Señor, hoy también lo hagas con todas aquellas personas, Señor,
que tenemos en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, que anhelamos, Señor, que también sean alcanzados por ti, Padre amado, para salvación. Junto con mis hermanos que están en este tiempo escuchando el devocional, supliquemos todos en un mismo sentir, en una misma voz a ti, Padre, para que tú seas obrando para salvación y vida eterna a todos aquellos, Señor, que aún no te conocen, Padre, y darnos ese denuedo, Señor, para poder predicar tu evangelio, Señor, y ser testigos de lo que tú has hecho en nuestras vidas, y que todo sea para la gloria y la honra tuya. Por eso oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Quién les predicará si no hay quien los envíe? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que llevan buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que llevan buenas nuevas. Mi nombre es Daniel Castro y me corresponde la última parte de este devocional, la A de acción de gracias. Y quiero que pensemos en dos acciones de gracias después de haber escuchado este devocional. Y uno de ellos, una acción de gracias, debe ser la confianza en el Señor. Y yo quiero que miremos el versículo 36. Dice, mientras ellos relataban estas cosas, o sea, los dos discípulos que se encontró Jesús en el camino de Emaús, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. El Señor sabía cómo estaba el corazón de los discípulos a causa de su muerte. Ya habían pasado 3 días. Inclusive los mismos discípulos dicen en el versículo 17 que después de que se encuentran con Jesús se detuvieron con semblante triste. El Señor sabía cómo estaba el corazón de los discípulos. Inclusive en el versículo 37 estaban aterrorizados y asustados porque pensaban que han visto un espíritu. Y seguramente nos pasa lo mismo a nosotros. Por diferentes circunstancias podemos estar tristes, angustiados, no vemos al Señor inclusive en diferentes circunstancias. Bueno, yo podía pensar aquí en muchas cosas, pero algunas de ellas pueden ser enfermedades, pérdidas de familiares, no hay con qué cumplir los compromisos económicos y eso llena nuestro corazón de angustia y de tristeza. Y por eso necesitamos de la paz del Señor, de esa confianza en el Señor. Pero esa confianza en el Señor, la única manera de que crezca, de que se alimente, es a través de las Escrituras. El mismo Señor, en el contexto, en el capítulo 24, empieza a hablar con ellos, a darse a conocer, y dice el versículo 27, comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Y miren el resultado de este encuentro con el Señor y con su palabra. El versículo 38, y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abrían las Escrituras? Entonces, miren la respuesta del Señor para nosotros. La confianza en Él, en el Señor, va a crecer a medida que le conozcamos más y más a través de su palabra. Y fue el resultado en el corazón de los discípulos. Y es lo que nosotros necesitamos. Ver a Dios, confiar en Él, en sus promesas, en su palabra.
Y eso es lo que nos va a llevar a crecer. Y también pensemos lo que la iglesia nos ofrece. Aquí en la iglesia hay diferentes ministerios en los cuales nosotros podemos estar incluidos. Las damas tienen sus reuniones, los jóvenes también se reúnen para crecer en el conocimiento del Señor, los hombres. Entonces necesitamos también crecer en ese discipulado, la escuela bíblica también, la academia bíblica aquí en la iglesia, que es para todos nosotros. Necesitamos crecer en comunidad, en intimidad con Dios en su palabra, pero también en comunidad. Y la segunda acción de gracias que quiero que pensemos, y lo dice el versículo 47, dice el Señor, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces la segunda acción de gracias es que necesitamos compartir el Evangelio a quienes no conocen de Él, para arrepentimiento y para el perdón de los pecados. Y yo veo esto como el resultado de lo anterior. Si nosotros conocemos al Señor, vamos a poder darlo a conocer. No podemos dar referencias de alguien que no conocemos. Yo pensaba en una hoja de vida, una referencia a una hoja de vida. A nosotros nos ponen porque esa persona está confiada de que vamos a dar buenas referencias de Él, porque lo conocemos. Entonces, igualmente nosotros, si nosotros conocemos al Señor, vamos a darlo a conocer para que otros también puedan llegar al arrepentimiento y al perdón de sus pecados. Esa es como la consecuencia de lo primero. Entonces, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y vamos a pedirle también que por favor nos ayude a conocerle, a confiar en Él y que lo podamos también dar a conocer. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque nos permites encontrarnos contigo a través de ella, Señor. Dios mío, necesitamos crecer en estas acciones de gracias. Señor, en confiar en ti, en conocerte, Señor, a través de tu palabra, para que así pueda crecer nuestra confianza en ti, en tus promesas, en tu palabra preciosa, Señor, en las Escrituras. Señor, y también que nos ayudes, que quite el temor de nuestros corazones muchas veces, de no saber qué vamos a decir, qué vamos a compartir. Señor, pero al final también de este texto que meditamos hoy, tu palabra dice: pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con el poder de lo alto. Señor, ese poder de lo alto es el poder del Espíritu Santo. Te pedimos que tú nos seamos investidos también por Él, Señor, para que tú nos des esas palabras que necesitamos, compartir a otros, Señor, la esperanza del Evangelio, para que vengan en arrepentimiento, Señor, a ti, y sus pecados también puedan ser perdonados, como tú, Señor, lo has hecho con cada uno de nosotros. Señor, y también queremos darte gracias por el ministerio de los nuevos conectados, Señor, por las personas que llegan a la iglesia y tú nos permites, nos das el privilegio de recibirlas, de animarlas, de dirigirlas, de consolarlas, de escucharlas, Señor. Gracias por ese privilegio que nos das, oh Dios. Gracias porque sigues inquietando tú nuestros corazones, Señor. Que podamos seguir siendo sensibles a la necesidad del Evangelio. Señor, que otros tienen de conocerte, Señor, como tú lo has hecho con cada uno de nosotros. Gracias te damos una vez más, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para finalizar, les invitamos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, que activen la campanita de notificaciones para que les lleguen mensajes como estos, todo lo que la iglesia, las actividades que la iglesia realiza durante la semana, predicaciones, servicios, etcétera. Y también que puedas enviar este link de este devocional, si fue bendición para usted, para que lo comparta a otros, también para que conozcan más del Señor. Bueno, que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde y que siga hablando a nuestros corazones durante este día y esta semana. Un abrazo, bendiciones. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.